Aquí estamos en el segundo capítulo de este espacio en el cual agradecemos a Contexto Ñuble, a Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano, y a el multiespacio cultural El Huerto por la posibilidad de la difusión. En el capítulo anterior hablábamos sobre la verdad, acerca de lo que Platón y Aristóteles fundamentalmente desde hace 2400 años venían sembrando a lo largo del pensamiento humano en cuanto a la trascendencia, una verdad trascendente, inmutable, que está por fuera, que lo alumbra todo, la idea de Platón, y la de Aristóteles en la subjetividad, en la suma de subjetividades en donde la verdad se podría encontrar aquí a través de los sentidos. Platón decía, recordemos, que los sentidos sirven también para engañar, para hacer falsedades, y nosotros nos metemos en lo virtual, nos metemos en las pantallas, nos metemos en las redes y nos vamos a dar cuenta que allí se usa mucho de esto, pero no por error, no de buena fe, sino intencionalmente. Así caemos entonces en la cuenta de que aparecen las fake news, aparecen todos los relatos que obedecen a la posverdad, pero nosotros que queremos saber cómo funcionan estos mecanismos, vamos a comenzar en el encuentro de hoy diciendo que en esto también tiene importancia el cerebro humano, porque allí, como lo anticipábamos en el final del capítulo anterior, donde tiene su situación el intérprete, que es el que conjuga los distintos estímulos provenientes de los distintos sentidos y le da unidad de criterio, allí también ejerce su mundo, su dominio, las emociones. Convengamos que el ser humano es emocional antes que racional. De hecho, la parte emocional se vislumbra ni bien ha nacido el niño, el bebé. Podemos encontrar allí rasgos de las 6 emociones básicas que la neurociencia identifica, como el asco, la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa. Todo esto, si prestamos atención a un bebé, lo encontraremos. Sabemos de su sorpresa, de sus gestos de alegría o de tristeza, de su llanto. Todas esas señales que las emociones transmiten para indicarnos algo. Luego, más adelante, mucho más adelante, vendrá toda la actividad del lóbulo frontal y prefrontal encargado del raciocinio, de todas las cuestiones vinculadas con el razonamiento. Por eso, los neurocientíficos aseguran que somos, los seres humanos, seres emocionales que razonamos. Es decir, hay algo previo, hay algo interno, más directo, que en determinadas zonas del cerebro, como el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, las amígdalas, generan esas emociones. Y es aquí entonces de donde se vale cualquier tipo de argumento modificatorio de la verdad para entrar de forma llena a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento. Hagamos un breve ejercicio. Si yo preguntara qué escena de una película, tomemos cualquier película de terror que haya visto, haya podido ver, y le preguntara de qué escena tiene recuerdo, seguramente serían de las que ocasionaron mayor temor o mayor sorpresa en las de intriga. Si ha visto una comedia, las escenas de mayor alegría, o en un drama las de mayor tristeza. A lo mejor el resto de la película parece muy vago en nuestro recuerdo, pero es cierto que esas escenas en donde está en juego profundo la emoción, donde más vívidamente se marcaron, allí tendremos más recuerdos. Esta
suerte de ejercicio que le propongo es al solo efecto de entender cómo funcionan las emociones. Por eso también cuando leemos un libro, recordamos determinadas partes con más vivacidad que otras. Esto es porque esas partes seguramente nos han transmitido emocionalmente algo que racionalmente no hemos podido llegar a descubrir, pero que sí ha pasado directamente a la instancia emocional. Así entonces nuestras emociones nos pueden inducir a determinados cambios de la realidad. Si nosotros vamos por un lugar selvático y vemos de pronto con el rabillo del ojo una rama que se mueve automáticamente, el temor nos hará apartarnos pensando que puede haber un peligro. No lo pensamos, no fue el raciocinio, fue la emoción. Y de esto decía, se valen también muchas de las astucias que se ponen en juego con las nuevas tecnologías. No solo para las redes sociales, también para el mundo de la comunicación. Así nos encontraremos en este mundo rodeado de pantallas con el lenguaje de los colores. Cuando ustedes en una pantalla vean algo en color rojo, seguramente la vista será atraída hacia ese lugar. Por eso las letras en color rojo, los círculos rojos, algo que me lleva automáticamente a ese lugar, porque el rojo transmite psicológicamente una señal de peligro, de temor, asociada probablemente con la sangre derramada. Así como el color azul nos transmite seguridad, por eso los uniformes de muchas fuerzas de seguridad son de color azul. El verde que nos transmite calma, los uniformes de muchos hospitales, incluso las paredes de muchos hospitales están pintadas de ese color, de verde. Todo tiene una explicación, por cierto, pero que no viene al caso en este momento. Sí saber que los colores también juegan en estas pantallas un valor principal en el momento de atraer nuestras miradas. Y si hablamos de lo audiovisual, la música por supuesto que también lo es. Los tonos mayores que nos causan alegría, tonos melodiosos de alegría, los tonos menores que inducen a la tristeza. Estamos hablando de cómo un tono musical nos puede cambiar emocionalmente o predisponer. Un acorde dominante, una séptima dominante, es algo inconcluso que nos desespera, nos hace esperar la tónica, el acorde fundamental. Esto que los músicos lo manejan y muy bien, por cierto, lo usan, lo utilizan quienes acompañan con sonidos las imágenes que vemos. Y así se pueden crear emociones por las cuales llegue a nuestro pensamiento, atravesando esa pared del raciocinio, el mensaje que nos quieren transmitir. Pero vamos a ver cómo se usa esto en algunas cuestiones vinculadas con las nuevas tecnologías, con las redes. Habremos escuchado hablar de la posverdad, esta forma de crear relatos que a partir de un engaño, de una mentira, se instalan socialmente y que ya no se pueden echar atrás porque ha sido captada por una gran cantidad de gente. Vamos a poner un ejemplo. Tomemos, frente al Brexit, en Gran Bretaña, el grupo que intentaba lograr la salida decidió construir unos afiches, casualmente en tonos rojizos, que señalaban que 50 millones de libras esterlinas eran giradas cada día a la Unión Europea y agregaban que esto podía ser utilizado para la salud. Con esto, falso por supuesto, creaban una emoción que tenía que ver con la preservación de la salud, con el temor,
asociado a ese mensaje y lo colocaban en determinados lugares, por ejemplo, al costado de un periódico, como podemos ver en la imagen. Así había una asociación mental en donde pareciera que este afiche era cierto por el solo hecho de estar respaldado por detrás por la imagen de un periódico. Bien, entonces, aquí tenemos el detalle de la posverdad, que se crea a partir de un engaño con características emocionales. Cuando nosotros busquemos hechos verdaderos, tratemos de despojarlos de todo relato emocional, porque donde está lo emocional, donde veamos que se intenta transmitir emociones, es un signo de que allí no hay un hecho sino una opinión y que a veces puede conducir a una posverdad. Es cierto que nosotros nos valemos muchas veces en nuestros relatos, en nuestros escritos, cuando queremos detallar algo, de impactantes frases emocionales, emotivas. Pero el lector nuestro sabe que así es. Sabe que está ante una ficción, ante una novela. El problema es cuando queremos dar visos a través de una emoción de realidad de algo que no lo es. Y veamos un hecho tal vez más sensible en cuanto a este mecanismo del engaño. Lo vamos a descubrir en lo que llamamos las fake news, las noticias falsas. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, a partir de un hecho real, lo anterior, recordemos, era de un hecho inexistente, en este caso hay un hecho real al cual se le tergiversa el sentido. Cuando la Cruz Roja Internacional realizaba en Bilbao una serie de recaudaciones casa a casa, puerta a puerta, salió una publicación anónima, como tantas publicaciones virales, que sostenían que muchos jóvenes disfrazados de empleados de la Cruz Roja, de voluntarios de la Cruz Roja, estaban robando viviendas. Entonces nadie dejaba entrar a los voluntarios de la Cruz Roja que verdaderamente lo eran. La desmentida de la Cruz Roja que estamos viendo en la imagen, obviamente muy poco pudo hacer por contrarrestar lo que ya se había dañado. Ya estaba instalado en el colectivo imaginario el hecho de que había jóvenes aprovechando esta situación para robar domicilios. Aquí tenemos entonces el ejemplo de las fake news. Y ahora vamos a un tercer ejemplo de cómo los engaños se suceden en las redes sociales, muchas veces amparadas en el anonimato, como vimos recién, porque ya sea comunicacionalmente, en la vía pública, en las pantallas o a través de la internet, tenemos engaños, pero cuando son anónimos es muy difícil también de contrarrestarlos, porque amparado en el anonimato hay gente que es capaz de opinar cualquier cosa, de cualquier tema, en cualquier momento. Veamos este ejemplo que nos sumerge no en un anonimato, sino en cómo fuentes que tienen alguna trayectoria o que son responsables de portales de noticias van tergiversando pequeñas partes de una información en un camino en el cual nosotros, yo al menos cuando era chico, recuerdo haber tenido ese juego del teléfono roto, el teléfono descompuesto, en el cual uno debía susurrar al oído del amigo alguna frase, a su vez a otro y a otro y a otro, y el último, por supuesto, tenía que decir lo que había escuchado luego de toda la cadena, y llegaba una frase totalmente distinta. Nosotros, con la inmediatez, uno de los temas que abordaremos en el próximo capítulo, la inmediatez que nos requiere este mundo informático virtual, también caemos
en este pozo de quedarnos con lo más rápido que aparece en la pantalla, con el título de la información, y no siempre ahondamos, no siempre profundizamos. Vamos a ver el artículo del New York Times que hace un par de años atrás nos hablaba sobre un estudio realizado para gaseosas dietéticas y regulares azucaradas. Vamos a leer entonces en el New York Times el artículo original. El New York Times se preguntaba: ¿la gaseosa de dieta es más dañina que la azucarada? Esta era la pregunta que instalaba el New York Times desde el título. Lo que el New York Times agregaba luego era que este estudio había sido cuestionado, pero había que leer muy abajo para encontrarlo. Y este estudio cuestionado lo era porque la gente que había sido evaluada para sacar estos guarismos era gente que tenía enfermedades prevalentes, es decir, ya tenía algún tipo de enfermedad, por lo cual no se podía asegurar que el fallecimiento prematuro, a edad prematura de esa gente, se hubiese debido a la gaseosa dietética o a su enfermedad, la que transitaba, que le obligaba a tomar gaseosa dietética. Pero ahí no termina todo, porque cuando se especifican los porcentajes, esos porcentajes que siempre mueven al mundo, que nos tornan a todos en números, decía que el 26% de las personas que habían tenido muerte prematura en este estudio eran un 26% más las que habían consumido gaseosa dietética que gaseosa azucarada. Si lo transformamos en número, es 55 a 45 aproximadamente. Es decir, de 100 personas, 55 habían fallecido tomando gaseosa dietética y 45 azucarada. Sumando esto al factor de la morbilidad que determinaba su afección previa, da cuenta de que este estudio para nada amerita el título que se puso en su momento. Pero aquí no termina todo, porque este mismo título del New York Times fue tomado por otros medios. Vamos a ver una imagen. En este caso vemos un portal en el cual se dice tajantemente: fin del mito. Tomar gaseosa light es más peligroso que la regular. Claro, se lo va a preguntar entre signos de interrogación. Uno, cuando lee el titular, difícilmente interprete en el área del lenguaje el signo de interrogación. Pero aquí le agregó fin del mito. Se terminó el mito, entonces dando a entender cuál es la relación, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero en esta transformación de títulos luego vino otro título en donde, tal vez buscando mayor efecto, porque vemos que los títulos están como buscando cada vez mayor efecto, encontró alguna redacción el siguiente: consumir refrescos light o cero aumentan el riesgo de muerte prematura. ¿Qué me dice? ¿Cómo pasamos de un estudio en donde había una situación muy controversial, incluso que era atacada por los propios académicos, a esta conclusión que se saca y que llega a miles, decenas de miles o tal vez millones de personas? Pasamos porque es necesario en cada secuencia de información levantar, cada vez que se levanta una información, como se dice en la jerga periodística, es necesario, decía, agregarle una dosis más de emotividad,
algo que toque un poco más nuestras fibras para que nos lleve a comprar ese artículo. Y así nos hemos puesto a transitar este camino que nos ayuda a analizar cómo funciona la posverdad, cómo funciona la fake news y esta suerte de medias verdades que se van construyendo, estas semiverdades o esta transmutación que van sufriendo los títulos periodísticos. Tenemos que estar atentos a esto. Por eso es muy bueno que cada vez que buscamos un hecho, que buscamos una realidad, una verdad, lo hagamos en múltiples fuentes, evaluemos las fuentes, la autoridad que tiene esa fuente, que si es un artículo largo nos tomemos el tiempo de leerlo, porque es como les decía, estamos nadando en un río en el cual no sabemos las aguas que pueden contener. Entonces es necesario mirar la profundidad de esas aguas para saber a qué peligros podemos estar enfrentándonos. Es el mundo virtual que tenemos hoy, del cual seguramente estaremos inmersos mucho tiempo. Hay muchas horas de nuestra vida que a lo mejor las pasamos buscando información o simplemente leyendo publicaciones de amigos, de profesionales, de conocidos, en las redes sociales o en artículos de blogs o de otro formato. Por eso es importante que lo hagamos. Y es importante que sepamos que estos mecanismos que permiten confundir la verdad con el engaño son mecanismos que han estado siempre. Lo decíamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de aquellos que perdieron la vida o que sacrificaron mucho por decir la verdad descubriendo engaños, como Sócrates o como los antiguos profetas de la tradición judeocristiana o como tantos otros que han tenido que enfrentar padecimientos por decir la verdad frente a comunidades que estaban acostumbradas en el anonimato, en la multitud, a ser esos que arrojaran las piedras, uno tras otro, sobre esa persona. Esto sigue pasando hoy en día y lo vamos a analizar en algún capítulo de estos 5 que tenemos presentando este encuentro a través de las redes sociales, a través de todos los vehículos con los cuales podemos estar disponibles. Esta violencia que se genera contra las personas no es nuevo, como tampoco es nuevo lo que decíamos recién. El engaño confundido con la verdad podemos encontrarnos 2400 años atrás. ¿Me acompañan en el tiempo? Vamos a ver una imagen en donde Platón, en el mito de la caverna, nos presentaba un grupo de gente, un grupo de personas atadas por sus cabezas, no podían mover las cabezas, ni sus cuerpos, no podían girar, y estaban obligadas a ver siempre al frente, siempre a una pared en la cual se reflejaban las sombras de algunos objetos que tampoco eran reales, sino que eran simulaciones de objetos reales iluminados desde detrás. Así, este mito de la caverna de Platón comenzaba a decirnos, a indicarnos cómo en el mundo de los sentidos podíamos ser engañados y creer que lo real eran esas sombras que aparecían en la pared. Pero esto lo analizaremos en otro momento. Vamos a dejar simplemente esta imagen que hemos tenido de la caverna, del mito de la caverna de Platón, e invitarles a ustedes a que lo revisen, que lo busquen, que lo relean, para que traten de decir si allí no hay
una interpretación previa, una previsualización de lo que hoy es la virtualidad. Imágenes en una pantalla, a lo cual creemos que es realidad, pero que en realidad se tratan no de una verdad, sino de lo que se proyecta intencionalmente desde otro lugar. Vamos a convocarlos entonces para el próximo capítulo, en el cual vamos a abordar la mecánica, vamos a descubrir el mecanismo que tienen las redes sociales para mantenernos cautivos y fundamentalmente para abstraernos de cualquier situación de verdad y presentarnos únicamente la que ellos diseñan para nosotros. Suena un poco aterrador, pero este mecanismo, como les decía, ya fue descrito hace muchísimo tiempo atrás y se sigue repitiendo. Y es algo en el cual, para anidarlo con lo que mencionábamos al comienzo, está en relación directa con las emociones, con nuestras emociones. Y ha habido momentos que hemos atravesado, como los momentos de la pandemia, en la cual hemos estado obligados a estar confinados, en muchos casos durante varios días, y esto obviamente repercute en nuestro sistema, repercute en nuestra psicología, repercute emocionalmente. Pues entonces, ¿cómo se han movido las virtualidades en esto? ¿Qué provecho han sacado? Porque evidentemente hemos estado mucho más tiempo expuestos a las pantallas, hemos descubierto mundos nuevos, redes nuevas, a partir de una obligación generada por una pandemia. Y esto, para finalizar, me permite remontarme en la historia y traer el recuerdo de lo que ha sido la vida de Oscar Wilde. Pero más concretamente 2 años de su vida, los años de su encierro. Oscar Wilde fue condenado a 2 años de cárcel y trabajos forzados por un delito que hoy en día no se... en ningún lugar del mundo prácticamente, por supuesto en algunos sí, pero en la mayoría no, en ninguno se condenaría. Ese vínculo afectivo con alguien del mismo sexo, eso lo llevó a Wilde a la cárcel, lo llevó a 2 años de cárcel con trabajos forzados. Y él escribe en ese momento, en esa soledad de su celda, como él lo dice, De Profundis. El libro tal vez más desgarrador, pero más sensible de la obra de Oscar Wilde. Oscar Wilde, que fue uno de los que conoció el éxito, la fama, la riqueza, y que perdió todo por el amor, por ese amor que en ese momento no toleraba la sociedad. Fundamentalmente el padre de su amigo, de su amante, no lo toleró y fue quien lo llevó a la cárcel. Y Wilde, entonces, en esa cárcel en donde todos eran iguales, en donde incluso había presos que lo reconocían y le decían: pero nosotros estamos acá porque hemos hecho algo, hemos matado a alguien, hemos robado. Pero usted, ¿por qué está acá? Ni siquiera ellos entendían. Pero Wilde tuvo que estar 2 años preso. Y en la soledad de su celda escribió De Profundis. Un desgarrador relato, pero en el cual Oscar Wilde descubre la verdad de su vida. La verdad. Y descubre que había vivido un relato, podríamos decir una posverdad en el lenguaje de hoy en día, en donde
pensaba que determinadas cosas sucedían de un modo y en realidad lo que se estaba viviendo era otro. Y él se lo hace saber a ese amigo que no le había escrito, que no... Incluso Wilde dice que él es el culpable. Él se asume como víctima y victimario a la vez de esa situación que estaba viviendo, por no haber sabido discernir. Y es la emoción, es ese conjunto de sensaciones que se dieron en esa inmanencia que atraviesa a Wilde la que le permitió escribir esto, darse cuenta de cómo eran las cosas en verdad, qué era lo que sentía realmente y qué era lo que había vivido. Y allí entonces despegar lo pasional, aquello que surgía casi de forma instintiva frente a lo que la razón le transmitía, como en el mundo de las ideas de Platón. Oscar Wilde, que como les dije perdió toda su fortuna, perdió su libertad, pero que llegó a escribir esto, De Profundis, y que a pesar de todo esto logró perdonar a su amigo, más allá de, por supuesto, decirle todo lo que había sufrido por causa de él. Esa era la verdad que apareció, que emergió a través de una situación forzada de reclusión. A lo mejor a nosotros, cuando nos ha tocado atravesar las pandemias, nos ha surgido también esa revelación de cuestiones que estaban encerradas en ciertas. La próxima, el próximo capítulo nos ocupamos de los mecanismos que hacen que quedemos prendidos a las pantallas de cualquier tipo, que sea de una plataforma de cine, de una red social, de un computador. Así que los aguardo aquí. Será un